Boa tarde, galera. No, mentira. No vamos a hablar portugués. No en este video. Posiblemente algún momento en otro video hagamos hablando portugués. Poco, el C mejoró un poco, como lo ven. Gracias a Dios. Y hoy venimos con un tema que es volver a vivir. ¿Sí? Este tema me confrontó mucho en el ámbito de que son cosas que nosotros vivimos diariamente y quizás no le hemos prestado la atención necesaria, ¿sí? Y en ese caso la primera pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién dirige tu vida? Porque muchas veces dirán: no, mi vida la dirige mi esposo, mis hijos, mi familia, cualquier persona, ¿cierto? Y tú dirás: ¿quién puede manejar mejor mi vida que yo? Y la respuesta es nadie. Quizás tú te digas: la respuesta no, nadie puede manejar mi vida mejor que yo, porque yo me conozco, porque yo decido qué hacer, ¿cierto? Eso pensamos todos, pero no es así. ¿Por qué? Porque no hay una persona que mejor pueda dirigir nuestra vida que Dios. A veces en nuestras semanas tenemos un hábito y un fin de semana tenemos otro hábito. Es decir, en el transcurso de la semana nosotros tenemos o hacemos cosas diferentes a las que hacemos el fin de semana, cuando quizás tenemos nuestro encuentro en la iglesia con Dios. Que es algo que no debería ser así, ¿cierto? En algunos casos deseamos tener todos los fines de semana en la iglesia con amigos reales, actividades sanas y paz. Pero durante la semana vivimos como una doble vida, ¿sí? Porque eso que anhelamos hacer el fin de semana es algo que dejamos de lado en el transcurso de la semana. Y a mí me pasaba mucho esto hace unos años, cuando sucedió la pandemia. Yo tuve un encontramiento con mi agenda, por decirlo así. Porque la agenda que yo tenía, Dios vino y la hizo. Y yo como que, ¿y ahora qué voy a hacer yo? ¿Qué hago? Es decir, yo tenía, en ese momento estaba estudiando en el colegio y era tipo así. Yo, normal, tenía mis clases normales en la mañana, estaba súper ocupada, en las tardes tenía mis clases. Y cuando yo salía, yo me iba a las células, tenía reuniones de la iglesia, cualquier cosa, en la semana. Y era así. Y yo, después que llegaba a esas reuniones, yo me ponía a hacer las tareas y me pasaba todas las madrugadas haciendo todo eso. Y en la mañana volvía a la misma rutina de siempre. O sea, no tenía un espacio libre en el que yo pudiera decir: ay, me puedo sentar a pensar. No tenía. Y eso era algo que a mí me gusta, no tener espacio libre para pensar en tonteras, por decirlo así. Y los fines de semana yo los tenía así. Los sábados tenía que ir a la escuela de líderes, porque estaba estudiando para ser líder, y me la pasaba en eso. Y después tenía reunión de jóvenes, después tenía reunión en una célula de jóvenes, y era así. Yo llegaba súper tarde también a mi casa. Y los domingos era iglesia. Después de eso compartíamos en familia, hablábamos más de la palabra de Dios, y era todo así. Todo era así. Incluso a veces yo en el colegio adelantaba las cosas adelantaba algunas tareas y cosas así. Incluso también me preparaba para los mensajes que a veces tenía que dar en la noche. Bueno, cuando llega la pandemia, todo eso se fue, porque todo cerró. O sea, no teníamos más reuniones, no teníamos esto, las clases eran desde la casa. Y yo era como que, ¿y ahora? Tenía muchos huecos, muchos espacios que no tenía dónde hacer todas esas actividades. Entonces llegas a un punto donde te sientes como que te estás enfriando. Y es cuando tú te desesperas y dices: no, pero ¿qué pasó con mi agenda? ¿O por qué realmente siento que todo esto está diferente? Entonces ahí empezaron a cambiar y a mudar muchas cosas. Entonces ahí es cuando uno realiza un cambio, y a veces los cambios son para mejoras, pero en ese momento no lo entendemos, ¿cierto? Ok, entonces vamos a leer lo que sería Romanos 5,
8 al 10. Ok, entonces Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Wow, ¿no? Dios, a pesar de nuestra naturaleza pecaminosa, nos mostró su amor en que aún siendo pecadores, Él le entregó a su Hijo en la cruz para que nosotros pudiéramos tener el día de hoy un relacionamiento con el Padre, ¿sí? Creo que muchas veces escuchamos más nuestra propia voz que la voz de Dios. Hacemos mucho más nuestra voluntad que la voluntad de Dios. Y eso es algo realmente muy cierto. Pensamos que tenemos el control, pero terminamos lejos de lo que realmente anhelamos. Una vida con propósito, ¿sí? Y ojo, Dios no está en contra de que tú sueñes en grande. Ay, ok, yo quiero el día de mañana tener esto, construir esto. No. Sino que eso que tú sueñas, que eso que tú anhelas, se alinea a su voluntad, que sea algo que tú le entregues y no que cuando tú lo tengas te olvides de la persona que te ayudó a que tú estuvieras en ese lugar o a que tú tuvieras eso, ¿cierto? Hay otro versículo que sería Hechos 16:30. Vamos a ver qué dice aquí. Ok, dice: y sacándolos le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí estaban realmente encarcelados, cuando estaban encarcelados lo que sería en Filipos, y le preguntaban: ¿qué debo yo hacer para ser salvo? Entonces, ¿qué debes hacer tú para ser salvo el día de hoy? Creer en Jesús, vivir una vida conforme a su voluntad, conforme a su propósito. Pero algo que yo he comprendido aquí es, no es solo vivir una vida conforme a su voluntad, a su propósito. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas de afuera nos ven realmente como si nosotros hiciéramos esto por obligación. Porque nos están mandando, porque nos están obligando, porque si no hacemos esto, no podemos hacer nada. Entonces, realmente cuando hacemos esto, cuando vamos a la iglesia, independientemente lo digo de mí, es porque nos nace, no porque alguien nos está obligando, no porque Dios nos obliga a hacer las cosas. ¿Por qué? Porque Él nos da un libre albedrío, sí. Y en eso se basa, en que tu decisión siempre sea obedecerle a Él y hacer su voluntad, ¿sí? En que tú mismo tomes la decisión de hacer las cosas conforme a Él, por amor, no por obligación, no pensando que si no hago esto, va a ser esto, si no hago lo otro. No, porque a ti te nace, porque es algo que, es decir, la carrera de tus sueños, tú la estás haciendo porque a ti te gusta, porque es algo que te apasiona, que así sea mismo las cosas que tú hagas por Dios, que sea algo que te apasione, que tú quieras, ¿sí? No porque alguien más te esté influenciando, no porque alguien más te esté diciendo, no porque, ay, si yo no sigo a Jesús, no porque si yo no sigo esto, aquella persona no me va a hablar. No, que sea porque tú quieres tener un relacionamiento con Él, ¿sí? Ok, entonces, exacto, los sueños, lo que tú tengas no es malo. Te preguntarás, ¿el sueño de José era malo? No, para nada. Pero cuando tenemos un buen sueño y lo manejamos mal, puede terminar en un pozo sin dirección, donde tú creías que iba a haber prosperidad, plenitud, encuentras sequedad. ¿Por qué? Porque eso que Dios te dio de una forma buena y correcta, ¿qué estamos haciendo? Lo estamos llevando a nuestra manera, a nuestro querer, a nuestras cosas, a nuestros deseos, y eso se convierte ¿qué? En una sequedad. ¿Por qué? Porque cuando tenemos las cosas que le pedimos a Dios
o lo que tanto estamos anhelando, se nos olvida dónde estuvimos antes de tener eso, o quién nos lo dio antes de tener eso. Entonces quizás hoy le estamos pidiendo a Dios por un carro. Pongamos un ejemplo. Dios te da el carro mañana. Cuando tú estás en el carro, a ti se te olvida quién te dio el carro. Comienzas a hacer cosas, te vas por direcciones incorrectas y pierdes la ubicación y el sentido del camino donde debías ir. Entonces hay que saber manejar bien lo que Dios nos da, porque cuando está en tu mano va a depender si eso da fruto o se seca. Vamos a ver lo que dice Mateo 9 del 12 al 13. Déjenme busco. Ok, dice, al oír esto, ese fue el llamamiento de Mateo. Al oír esto, Jesús le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y aprender lo que significa misericordia quiero, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué le decía Dios a Mateo? Yo no he venido por los que están sanos, porque ustedes están sanos. No necesitan que yo venga y les ponga una venda a sanar algo que realmente no está abierto, o una herida que no está abierta. Yo he venido por esos que tienen heridas, para vendarlas, para sanarlas, para que se arrepientan. Es decir, yo he venido por esos pecadores, por esas personas que necesitan de mí, ¿sí? Porque en algún punto, digan lo que digan, pero en algún punto todos hemos experimentado un vacío y se han dado cuenta que por más que tengan dinero, por más que tengan lujos, por más que tengan riquezas, por más que tengan trabajo, por más que tengan todo lo que tengan, nada los llega a saciar. ¿Por qué? Porque ese vacío no es de cosas materiales, ese vacío es espiritual, y eso no te lo va a llenar ni una persona ni lujos. Eso lo llena tu relación con Dios. En el pozo, Dios no se fue. En la fosa con los leones, Dios seguía con Daniel. En tu lucha, Dios también está contigo. Es decir, en cada circunstancia, en cada cosa que Dios nos da, Dios está con nosotros. Sí, Él está ahí acompañándonos. Él no nos ha dejado solos. Pero, ¿quién es el que suelta a quién? Nosotros somos los que soltamos a Dios, porque Él está ahí acompañando. Pero nosotros lo soltamos cuando decidimos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestra forma, a nuestro parecer y en la dirección que nosotros queremos, y no en la dirección que Dios nos ha mandado, ¿sí? El propósito de Dios no se termina cuando caes. Al contrario, muchas veces ahí es donde empieza su mejor obra en ti, ¿sí? ¿No te ha pasado que en algunos momentos te has desviado por donde no debías, cierto? Y te has dado un golpe fuerte en ese caminar. Y ahí es cuando tú te das cuenta que te desenfocaste de quién era y empiezas a enfocarte nuevamente en la persona en la que nunca te diste enfoque. Ahí es cuando Dios también empieza a trabajar de una manera extraordinaria en nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está quebrantado a escuchar y aceptar lo que Dios tiene para nuestra vida. Él no te ve como la sociedad te ve. No te etiqueta por tus errores. Él te restaura y te perdona. Dios es tan maravilloso en ese ámbito, porque por lo general las personas siempre están allí para acecharnos, para juzgarnos, para hacernos recordar todo lo malo que podemos hacer. Pero Dios no. Dios no está allí para señalarte. Él está allí sin juzgarte, para perdonarte y para limpiarte de eso que hiciste.
Tu historia no termina en el pozo, empieza en las manos de Dios cuando te levanta, te restaura y te guía. Y quizás te ha pasado esto, Dios te ha perdonado, pero tú no te has podido perdonar. ¿Y qué pasa si no puedo perdonarme? Porque a veces también está eso, ¿sí? De que a veces el dolor que nosotros tenemos es tan grande que no nos podemos perdonar quizás por haberle fallado a Dios de esa forma. Entonces ya Dios nos perdonó, pero ese sentimiento que está ahí no es de que Dios no te ha perdonado, es de que tú no te has perdonado. Muchas veces nos cuesta más perdonarnos a nosotros mismos que a los demás. ¿Por qué? Porque sabemos que hicimos algo que podíamos haber evitado, porque sabemos que hicimos algo en el cual se nos dio señales y se nos dio mil cosas y aún así las hicimos. El pasado puede marcarnos, pero no tiene por qué definirnos. Una de las mentiras más fuertes que Satanás ha usado siempre es hacernos creer que después de fallar ya no hay propósito para nosotros, que estamos rotos para siempre. Pero realmente eso es algo que Dios cada día nos renueva su misericordia y nos muestra su amor. Que a pesar de que nosotros le fallamos, claro, que como dice, la idea no es hacer del pecado un hábito, es dejar ese hábito de tener ese pecado. Pero sí, venimos de una naturaleza pecaminosa, por ende, fallamos. Y Dios está para perdonarnos. Pero la idea es no seguir fallando en lo mismo, ¿ok? Sino es ir mejorando en esas áreas que necesitan ser transformadas. Él nos distrae, nos mete ruido en la cabeza y nos hace pensar que lo mejor que podemos hacer es quedarnos como estamos. Es decir, en muchos casos, personas nos hemos alejado, ¿sí? Por cosas que hemos hecho y pensamos que Dios no nos va a perdonar. Entonces dejamos todo eso que habíamos construido con Dios y nos alejamos del Padre al mundo. ¿Por qué? Porque el enemigo nos hace creer que ya no hay nada que Dios pueda hacer con nosotros o que Él tenga para nuestra vida porque ya le hemos fallado. Cuando Él realmente te está esperando, como el padre espera al hijo pródigo después de toda la decisión que Él tomó. Vamos a ver lo que dice Isaías 43, 18 al 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz, no las conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Entonces, ¿qué decía aquí el profeta Isaías? No acordéis de las cosas que ya pasaron, deja eso atrás, ya Dios te perdonó por eso. No las traigáis a memoria aquí al presente. Que tu presente sea enfocado en las cosas nuevas que Dios tiene para ti, pero obviamente haber transformado todo lo que ya pasó anteriormente. Eso mismo le pasó al pueblo de Israel. Pasaron más de 400 años esclavizados, soñando con la libertad, pero cuando por fin salieron de Egipto querían volver. Qué fuerte, ¿no? Pasaron 400 años esclavizados y cuando por fin tienes la libertad, tú quieres regresar a la esclavitud. Y así somos a veces de masoquistas. Dios nos saca de lugares en los cuales nosotros deseábamos y anhelábamos salir. Entonces, cuando salimos, queremos volver a esos lugares. ¿Quién nos entiende, verdad? ¿Por qué suele pasar esto? Porque avanzar duele, porque dejar el pasado cuesta. A veces de la costumbre o de la monotonía que tú tenías en ese lugar, ya tú no quieres experimentar cosas nuevas, ya no quieres enfrentarte a lo nuevo que Dios tiene para tu vida. ¿Por qué? Porque prefieres continuar en lo que ya tú sabes, en lo que para ti es lo mejor que tú haces o lo que ya tú mejor sabes hacer. Entonces, eso mismo nos pasa a nosotros. A veces no avanzamos porque hemos abrazado identidades equivocadas o las que teníamos en el pasado. Entonces, hoy Dios también te llama a ti.
a salir de tu pasado, a avanzar incluso con miedo, a creer que hay una tierra prometida esperándote aunque todavía estés en el desierto. ¿Está fuerte? Pero realmente espero que esto te ayude a poder dejar ese lugar en el cual es necesario salir para poder avanzar, ¿sí? Me gustaría mucho que pudiéramos meditar en este tipo de preguntas que dicen: ¿en qué parte de tu pasado sientes que te sigue definiendo? Entonces, algo personal que tú te puedas realizar. ¿Hay algo que necesitas soltar hoy para poder avanzar? Entonces, quiero que te lo preguntes. Si identificas esa área, ya tú vas a poder meditar en eso para poder soltar eso y así poder avanzar. ¿Qué mentiras estás creyendo sobre ti mismo que Dios no te dice? Entonces quizás el enemigo te ha dicho: no, mira, tú eres esto, tú eres lo otro, y tú te estás creyendo esas mentiras. Entonces, identifica esas mentiras para que las saques de tu cabecita. ¿Qué necesitas cortar? En algunos momentos sentimos que estamos en un bucle de que es: nos perdonamos, avanzamos, sentimos libertad, pero volvemos a caer. Entonces tú ves así: nos perdonamos, avanzamos, sentimos libertad y volvemos a caer. Es algo rutinario, ¿sabes? Como que hice mal esto, sé que lo hice mal, pido perdón, me siento bien, sigo caminando, vuelvo a caer. Es un hábito. Es un hábito al pecado, es un hábito a las cosas que debemos soltar y es algo que debemos dejar. Hacemos que el ciclo se repita y cada vez que caemos era como volver al pozo o quedar atrapados en otro desierto, ¿cierto? Jesús utilizó allí una ilustración fuerte. Vamos a ver aquí en Mateo 18, 8 al 9. Por tanto, si tu mano o tu pie te da ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco que teniendo 2 manos o 2 pies ser echados en el fuego eterno. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida que teniendo 2 ojos ser echado en el infierno de fuego. Es decir, si hay algo en tu interior que te está causando el seguir continuando en una vida pecaminosa, es momento de cortarlo y de soltarlo, porque nos está haciendo volver a ese mismo bucle, a esa misma rutina, a ese mismo ciclo, ¿sí? Y en este caso no estamos hablando de cosas de nuestro cuerpo, de funciones. En este caso no. Estamos hablando de que algunos casos son personas, algunos casos son lugares, algunos casos son trabajos. Si algo te es ocasión de caer, es mejor cortarlo. Suena muy radical, ¿no? Claro que sí. Pero Jesús no estaba hablando de cortarnos en realidad, sino de crecer. A veces lo más pequeño, aparentemente inofensivo, puede alejarnos de la vida abundante que Dios quiere darnos. Entonces, a veces que nosotros vemos algunas cosas pequeñas, esas cosas inofensivas son las que pueden alejarnos del propósito de Dios. Él no dice ámalo y contrólalo, dice córtalo. Entonces, si hay algo en tu vida en este momento que necesite ser cortado de raíz, es el momento en el que tú debes cortar eso. Porque lo que se amarra se puede desatar, pero lo que se corta se deja atrás. Dios quiere sanarte, usarte y llevarte a más allá. Pero si hay esas cosas inofensivas que no te dejan avanzar, ¿cómo quieres llegar al más allá que Dios tiene contigo? ¿Vida aburrida o vida abundante? Este vendría a ser como el segundo punto de este tema. Vida aburrida o vida abundante. A veces pensamos que seguir a Jesús es una lista interminable de cosas que hay que dejar, porque realmente eso es lo que piensa todo el mundo. A veces yo veo comentarios en las redes sociales de que, no, tú haces esto porque te obliga, no, tú haces esto porque te mandan.
pero no es así. Como si vivir para Dios significara alejarnos de lo bueno y de lo emocionante, de lo divertido. Muchas personas creen que realmente el ser hijos de Dios es aburrido, cuando realmente para nosotros no lo vemos así, no lo vemos de esa forma. Muchas veces piensa que el ser cristiano es solamente encerrarse en un templo y decir no a todo. En España solo se vive una vez. Entonces ahí es cuando las personas aplican, no, yo prefiero hacerlo todo porque solo se vive una vez. ¿Te suena familiar? Porque suelo escucharlo mucho. Vamos a ir a Juan 10:10. Y dice: el ladrón no viene sino para hurtar, matar, destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es decir, el enemigo no viene más nada que para matar, robar y destruirte. Realmente. Él viene a hacer tu vida de esa forma. Y es cuando él más utiliza esa frase de que solo se vive una vez. Terminamos cayendo en un tobogán disfrazado de libertad, pero que lleva más vacío, más culpa y más desconexión. Es decir, esa frasecita de que solo se vive una vez te lleva a vacíos, a desconexión y a culpas. ¿Por qué? Porque tú quieres comerte el mundo de un solo bocado, cuando hay cosas que no puedes comer, porque pueden intoxicar tu cuerpo. A veces creemos que vivir en abundancia con Jesús es vivir limitados, pero no es verdad. Eso es religión, ¿sí? Jesús no vino a darte una religión, vino a darte vida, y no cualquier vida, sino vida abundante. La vida abundante que Dios quiere para ti no es una vida sin emociones, es una vida libre del peso que te roba la paz. Sí, porque muchas veces las personas que dicen yo solo vivo una vez, son personas que en algún punto no tienen paz, que no tienen tranquilidad. Es una vida donde florecen las partes del fruto del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esta vida que Dios te quiere dar en abundancia es una vida donde Él te ofrece los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Todos los frutos del Espíritu Santo, allí tú puedes encontrarlo en Gálatas 5:22-23, ¿sí? Eso sí es vida abundante. Eso es disfrutar un café por la mañana y sentir verdadera paz. Es amar sin miedo, ver sin culpa y vivir con propósito y descansar con esperanza, ¿sí? Entonces, realmente, para nosotros no es una vida aburrida. Es una vida en la cual sabemos las cosas que debemos hacer y decidimos seguirlas por obediencia, no por obligación, sino por amor. ¿Y por amor a qué? A ese amor que Dios nos muestra todos los días a nuestra vida y que nos ayuda a vivir cada día en abundancia, cada día más en cumplir los propósitos que Él tiene para nuestra vida, porque nadie mejor te va a conocer que Él, porque nadie mejor va a poder manejar tu vida que Él. Recuérdate el primer punto, que es: ¿quién maneja mejor tu vida que tú? Tú eres tú mismo, pero nadie va a manejar mejor tu vida que Dios. Espero que este mensaje sea mucha bendición, que podamos meditar en él, que analicemos esas áreas en las que necesitamos cortar ciertas cosas, esas áreas en las que necesitamos soltar para avanzar, y también llegar a un punto de entender cómo estamos manejando nuestra vida. Si tenemos una doble vida, y empezar a enfocar nuestra vida en una sola vida y no una doble vida, ¿sí? Entonces, más que decirles que espero que hayan disfrutado este video, así como yo me lo disfruté, porque es un mensaje que no solamente les va a llegar a ustedes, sino que me toca a mí y que me confronta a mí directamente para yo trabajar también en esas áreas de mi vida. Que Dios los bendiga mucho.